Bueno, ya está con nosotros, por eso le pedí a Carlos que se quede para recibirla. Es una prestigiosa neurocirujana cubana, reconocida internacionalmente por su destacada labor científica y como una ejemplar defensora de los derechos humanos y también de las libertades. Es miembro del Comité de Derechos Humanos de Cuba, es declarada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos y recibe también el doctorado honoris causa otorgado por el Instituto SADE aquí en la Argentina. Lo que podamos decir es meramente una presentación formal. Ella, en el tiempo que le va a tocar dar esta charla, seguramente va a contarles, porque de eso se trata esta cumbre internacional, es dar ejemplos de vida. La doctora Hilda Molina. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a los jóvenes líderes y a los señores, los directivos de la Fundación Banco Ciudad que sugirieron esta invitación. Para mí es un placer conversar con jóvenes. No estaba muy bien de salud, pero cuando me dijeron que la cumbre iba a estar integrada por jóvenes, dije sí, aunque no me sienta muy bien. Me pidieron que me ajuste un tiempo y que en ese tiempo les transmita mis testimonios de vida, mi complicada y larga vida. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Les traigo algunos mensajes. Me gusta siempre hablar en forma coloquial, los mensajes se los doy al final, pero esto quiero que lo tengan presente porque para mí liderazgo es sinónimo de servicio, de servir. Como oyeron, soy cubana, nací en el año 1943, tengo 73 años, en una Cuba que no era ni el traspatrio de los Estados Unidos, ni el prostíbulo de los Estados Unidos, como se dice en una historia que se reescribió. Cuba era un país pequeño con problemas, sobre todo con problemas con los políticos, como suelen tener en la mayoría de los países, pero ustedes pueden revisar las estadísticas y van a ver que era uno de los países más prósperos de Iberoamérica en sus índices. Y una cosa muy importante que nos enseñaban a todos los cubanos y que yo quiero comenzar por transmitirles a ustedes. Nos enseñaban lo siguiente: la nación cubana ha sido edificada sobre 4 pilares y si ustedes construyen su vida sobre esos pilares, van a ser toda la vida buenas personas, lo que es imprescindible después para ser un buen líder, para ser un buen dirigente, para ser un buen profesional. Hay que ser primero buena persona. En primer lugar, la familia. La escuela para la vida por excelencia, porque es en la familia donde se forma la personalidad. Ya estoy mirando más o menos las caras de ustedes, ya la personalidad de ustedes está formada. En segundo, la libertad que es una condición inherente a la persona humana, que nadie nos da. Ahora, hay que saber usarla bien, hay que saber defender la propia y hay que saber respetar la ajena. El otro pilar, el amor. Me decían unos amigos, la palabra amor se entiende como amor de pareja. Digo, entonces vamos a rescatar el significado de la palabra amor. Amor, el mejor antídoto y la mejor vacuna contra todos los males, el único sentimiento capaz por sí solo de salvar al mundo. Y que toda persona tenga un proyecto de vida digno. ¿Qué cosa es un proyecto de vida digno? No importa lo que tú quieras ser, pero que tú quieras servir a los demás, no que los demás te sirvan. Yo creía que me había aprendido bien esos pilares, en eso me educaron, en eso nos educaban a todos los cubanos. Y tenía también mi proyecto de vida digno. Yo nací en el seno de una familia adinerada. En Cuba se llamaba de la alta sociedad. Mi familia por ambas vías tenía dinero. Estudiaba en un colegio caro, pero desde pequeñita me dolía de verdad el dolor humano. Yo digo de verdad cuando uno está dispuesto a poner su vida al servicio de ayudar un poquito a que los demás no sufran. Entonces yo me preguntaba por qué hay niños sin escuela, por qué hay personas que porque no pueden pagar no tienen una medicina digna. Y yo decía, no es justo. Así pequeña mi mamá decía, pero qué complicada me ha salido mi niña. Entonces desde pequeña dije, yo quiero ser médico y siempre voy a trabajar para los que no pueden pagar.
Y en mi inocencia de niña, yo pensaba que si yo aprendía a operar el cerebro, tal vez pudiera tratar de que las personas fueran mejores, fueran más generosas y no hicieran sufrir a los demás. Por eso decía, voy a ser médico para trabajar para los pobres y voy a dedicarme a operar los cerebros. No se hablaba de mi profesión, de mi especialidad, que es la neurocirugía. Y así con ese proyecto de vida, con mi vida resuelta, inclusive me había ganado una beca para estudiar medicina, no la necesitaba mi familia, pero me la había ganado en Estados Unidos, Cuba o España, cuando el 1 de enero del año 1959 se produjo un acontecimiento que cambiaría radicalmente mi vida y la de mi país. Yo tenía 15 años. Llegaba al poder el señor Fidel Castro, convocándonos al sacrificio en lo que él llamó literalmente, textualmente, en pos de una revolución de los humildes por los humildes y para los humildes. Una revolución democrática y humanitarista. Yo les confieso, y ustedes me van a entender porque son jóvenes, ubíquense esta jovencita, esta señora que están viendo aquí con 15 años, oyendo eso. Yo quería continuar con mi proyecto de vida, yo quería comenzar la carrera, que iba a comenzarla muy joven. Y sin embargo, no podía sustraerme a aquellas prédicas que me las creí, que me fascinaron. Y sobre todo, no podía sustraerme a las consignas que inundaban al país, prometiéndonos una Cuba sin los problemas que angustiaban mi adolescencia. Entonces hice lo que seguramente ustedes harían. Renuncié a mi beca, pospuse mi proyecto de vida. Me acuerdo que mi madre lloró mucho. Me decía, no, tu proyecto de vida es muy hermoso, no lo dejes. Además, este señor, me decía mi mamá, que fue una persona, mi primer paradigma en la vida, habla con odio. Y cuando se habla con odio, no es bueno. Lo que está siempre detrás del odio no es bueno. De todas maneras, no atendí a los consejos de mi madre y me puse a disposición de aquella epopeya. Cedí mi libertad, cedí mi derecho a pensar, puse mi libertad y mi derecho a pensar en las manos del señor Fidel Castro. Y yo creo que no, que el derecho a pensar con el cerebro que cada cual tiene aquí es de uno. Además, comencé a vivir en ese momento no mi proyecto de vida, sino el proyecto de vida de los señores que dirigían ese proceso. Yo me recuerdo, siempre me recuerdo, y me siento orgullosa, aunque me equivoqué, pero me siento orgullosa de lo que hice. Me recuerdo adolescente, soñadora, rebelde, protagonista de verdad de aquel proceso, asumiendo sacrificios a los que no estaba acostumbrada, muy complicados sacrificios, sin pedir ni recibir nada, porque yo estaba convencida, estábamos convencidos los jóvenes de mi generación, que estábamos forjando una patria perfecta donde nacería el hombre nuevo, así nos dijeron. Y pasó, no puedo detenerme a contarles todo lo que hice, pero sí les digo que muy pronto comencé a vivir una angustia existencial en la que se mezclaban miedos, dudas y decepciones. Primero, porque se fueron destruyendo estos pilares. La familia se destruyó y lo aceptamos. Segundo, nos fueron quitando las libertades y también lo aceptamos. Y el miedo y el odio se instauraron como instrumentos de gobierno. Además, una cosa muy importante, yo no estaba viviendo mi proyecto de vida, se estaba viviendo el proyecto de vida de los que dirigían ese proceso. De todas maneras, yo trabajé muchísimo. Quiero decirles que durante esos 7 años, antes de estudiar medicina, porque pospuse los estudios de medicina, me dediqué sobre todo a enseñar. No sé si han oído hablar de la campaña de alfabetización, que en Cuba se alfabetizaron. Bueno, yo fui hasta los lugares más recónditos a cumplir con esa misión. Pero finalmente, los pilares se me habían desmoronado, mi propia familia no se consolidó. Me casé muy joven con el padre de mi hijo, un hombre excelente, tengo un solo hijo, el gran amor de mi vida, pero no se consolidó esa familia, nos divorciamos pronto. Sin embargo, tuve la lucidez de que mi madre y mi padre me ayudaran a que mi hijo se criara
en un hogar que ya no iban existiendo en Cuba. Creo que por eso es un hombre de valores. Y la libertad, aunque te la vayan quitando, hay una libertad que no te pueden quitar, que es el derecho a pensar con el cerebro que ustedes tienen acá. Y uno puede ir haciendo poco a poco usos de cuotas de libertad. Y el odio, si tú no quieres, no te lo inoculan. Si tú estás bien formado en el amor a los demás, no te pueden inocular el odio. Y recuperé 7 años después mi proyecto de vida, estudié medicina. 7 años después tenía 7 años más que mis condiscípulos. Como tengo tiempo limitado, no les puedo contar cómo se estudian las carreras en Cuba, cómo la estudié yo por lo menos. En algún momento, le hablo mucho a los jóvenes constantemente, y está lleno de anécdotas muy interesantes, pero no me quiero detener en eso. Estudié la carrera de medicina y allí, haciendo uso de mi derecho a pensar, yo me pregunté, ¿será verdad que somos una potencia médica? Porque ¿saben qué? Se lo digo a los jóvenes y los que ya tienen sus proyectos de vida en marcha saben que toda ciencia necesita de intercambio, necesita de intercambiar con los mejores del mundo. Es imposible que una isla tropical cerrada en el Caribe tenga la mejor medicina del mundo. Puede tener los médicos con el corazón más grande en el pecho, que eso es innegable. Pero es imposible, hace falta el intercambio. Y siempre tuve esa inquietud, más cuando vi cómo se iban desahuciando muchos enfermos neurológicos que yo no sabía si tenían cura o no, tenía que basarme en los libros con los que estudiaba. Terminé la carrera con el mejor promedio, le llaman aquí, de mi promoción, éramos 1027 médicos. Y me dieron el derecho, yo leí el juramento en nombre de todo, me dieron el derecho a hacer la especialidad que yo quería. Solamente le daban ese derecho al mejor promedio, dije neurocirugía. Entonces la neurocirugía era en Cuba inexplicablemente un ámbito masculino, de señores que, ¿cómo que va? ¿Cómo que quiere ser neurocirugía? Sí, y lo defendí y entré a estudiar neurocirugía. Y ya estudiando neurocirugía en un instituto, el más importante de las neurociencias cubanas en ese momento, ya yo me doy más cuenta de que no podemos, por lo menos en neurociencia, ser una potencia. Y entonces hice algo que estaba absolutamente prohibido en Cuba. Disculpen si yo les digo cosas que para ustedes pueden parecer irracionales, porque para cualquier joven de esta época o de otras épocas, porque hay personas acá que, por ejemplo, son un poquito más pegados a mi generación, comunicarse con el exterior es una cosa normal. No estaba prohibida, y esto que estoy diciendo no tiene una connotación política, es para que entiendan lo que tuve que hacer. La bibliotecaria del instituto me veía tan desesperada buscando una información, porque ahí estaban las revistas cubanas, los libros como los que estudiábamos. Me dice, doctora, ¿qué es lo que usted busca? Digo, información de la ciencia mundial. Y ella se atrevió a prestarme unas revisticas que tenía guardadas y que solamente podía leerlas el director. No porque el director lo quisiera, sino porque era una orden. Él hubiera querido compartirla con todo el mundo. Y allí, escondida, leí órganos fundamentales de las neurociencias cubanas, donde me di cuenta que yo estaba en lo cierto. Había una revolución de verdad en las neurociencias mundiales. Había enfermedades que ya no se desahuciaban y ya se operaba con programas de computación con técnicas mínimamente invasivas. Y yo allí llorando me juré que eso lo iban a tener los enfermos cubanos, porque ese era mi proyecto de vida, que los pobres enfermos cubanos con enfermedades neurológicas tuvieran eso. Inicié un epistolario clandestino ayudado por la bibliotecaria que iba a la calle, recogía mis cartas para que los comisarios políticos no vieran que yo estaba comunicándome con el extranjero. Y esto duró años con los más importantes científicos del mundo, neurocientíficos que me fueron enviando libros, revistas, etc. Así me fui convenciendo cada vez más de que mi proyecto era un proyecto por el que yo tenía que luchar. Creo que en ese momento no me sorprendieron y no me castigaron, me sancionaron porque terminé la especialidad, fui la primera mujer que se graduó de neurocirugía en Cuba, y porque en ese momento me designaron, ustedes saben que los médicos cubanos tienen que haber oído, estamos por el mundo, me destinaron a ir a Argelia, un país musulmán donde la mujer
no es muy bien tratada, ¿no? A mí me llamó la atención porque están mandando una neurocirujana a ese país, y es porque allá en Argelia me enteré, cuando tuve que firmar el contrato, de que sí, los médicos cubanos hacemos una misión humanitaria, pero el gobierno cobra por nuestro trabajo. Y a mejor currículum, más pagaban. O sea que por eso designaron una mujer. ¿Qué fue importante para mí? Primero, y yo sé que debe ser, ustedes tienen que pensar que es apasionante, aunque ya yo estaba decepcionada, sabía que nos habían engañado y nos habíamos dejado engañar, pero poder llevar el trabajo de uno a un país donde la neurocirugía no estaba desarrollada, aunque trabajé muchísimo, ustedes tienen que comprender que fue apasionante, pero lo más importante es que le avisé a los científicos que me escribieran a Argelia. Y entonces, imagínense, allá no había control. Yo regresé de Argelia con valijas llenas de libros, de revistas, con un proyecto tan grande como este, y eso sí quiero que me escuchen bien. Aún en condiciones muy adversas se pueden hacer proyectos monumentales, se pueden hacer proyectos de excelencia. Las neurociencias cubanas estaban muy atrasadas, pero yo quería que todo eso, que esos científicos tenían, llegaran a Cuba y se hiciera un centro. Y entonces diseñé el centro, pero lo más importante para cualquier desarrollo, para cualquier ciencia, para cualquier técnica, es el ser humano. Cómo lograr conseguir personas que comiendo de una cartilla de racionamiento, no teniendo un vaso de leche para tomar por la mañana, a veces no sabiendo si tiene un jabón para bañarse, trabaje en un proyecto monumental. Ahí estaba la importancia del liderazgo, como yo veo el liderazgo humildemente, porque sé que hay muchas teorías de liderazgo en el mundo, que tal vez yo no sea la más indicada para decir otras cosas, pero esta es la forma en que yo la veo. Regresé a Cuba, me senté, hice un diseño del centro, porque esos científicos estaban dispuestos a dar su ciencia. Sencillamente porque los mejores neurocirujanos que estaban en Suecia, Japón y Estados Unidos, a lo mejor no tenían una buena neurorehabilitación o no tenían buenos laboratorios de estudios básicos. Y el hecho de que los mejores unieran su ciencia en un país pequeño, cerrado, con enfermos pobres, los fascinó a todos. Estaban dispuestos a financiar el centro, a dar becas de 6 o 8 meses para que los jóvenes cubanos fueran a aprender lo que no sabíamos en Cuba. Y yo llegué, escribí el proyecto, pero me dediqué a buscar personas entre mis alumnos, lo que yo había formado, mis compañeros de estudio, que quisieran sumarse a esa cosa novedosa de la ciencia. Y comencé a trabajar en el instituto donde yo había estudiado y ya era su directora. Presenté el proyecto, nadie le hizo caso, pero parece que a Fidel Castro le llegó la delación de que había una joven neurocirujana conectada con el extranjero, y en el mes de abril del año 1986 me llevaron delante de él. Déjenme decirle que me estaba muriendo de miedo, no puedo contarle cómo me llevaron, de la forma que me llevaron. Hay una foto en internet donde él me tiene el brazo así por arriba, y todo el mundo dice que porque me quería mucho. Fue en ese momento, él me recibió, había mucha prensa para otra cosa, y me puso el brazo por arriba, pero cuando me llevó a una oficina, me dijo, explica qué tú estás haciendo. Y yo, chiquitita como soy, y él alto como es, le digo, ¿usted se refiere al contacto con los científicos? Sí, ahora mismo explícame. Entonces me estaba muriendo de miedo por mi hijo, porque no sabía qué iban a hacer con mi hijo. Le dije, usted me perdona, comandante, el problema es que las neurociencias cubanas están atrasadas y yo creo que los enfermos cubanos no se lo merecen. Y yo busqué ayuda y vamos a hacer un centro. ¿Cómo atrasada? Le digo, usted con el mayor respeto me permite que yo le explique. Se sentó y estuvo 14 horas preguntándome. Y yo respondiéndole, y a la madrugada de ese día de abril de 1986, aquel señor que me iba a castigar salió apoyando el proyecto. Yo estaba contentísima cuando me dijo, ¿dónde? Digo, hay un proyecto escrito, lo pidió, lo leyó, y yo creía que de verdad yo le había llegado al alma, porque le hablé de los enfermos cubanos, van a tener este centro para los enfermos cubanos, para sus compatriotas.
Bueno, aprobó el proyecto y a partir de ese momento hasta mi renuncia nunca más se separó. Visitaba primero, el gobierno cubano solo puso el edificio y algunos muebles, pero en ese tiempo hasta la inauguración viajaron más de 100 jóvenes médicos cubanos a países como Estados Unidos, Suecia, Francia, a formarse en lo que no sabían, el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Mi segundo hijo no es un centro de medicina cubana, pero fue un centro excepcional. Y ahí está lo que logramos. Nunca, los cubanos siempre se escapan, nunca se quedaron los médicos en los viajes. Trabajaban sin descanso. ¿Qué nos movía? Primero, el ejemplo de los que los dirigíamos, que trabajábamos más que todo el mundo, la humildad con que vivíamos y la mística de trabajo, el amor por lo que hacíamos, el ver a los enfermos cubanos que no tenían nada, tratados con dignidad y a lo mejor no curados porque eran enfermedades que no se curaban, pero por lo menos mejorados. Hasta que se acercaba el final, y se está acercando el final de mi testimonio para pasar a los mensajes para terminar. Y es que decidieron que aquel centro, 10 camas iban a ser para extranjeros, sin pagar, extranjeros pobres. Bueno, perfecto, 146 para cubanos y 10 para extranjeros. Ya después cambió y de extranjeros pobres pasaron a extranjeros que pagaban. El gobierno llegó a ganar 8, 9 y 10 millones de dólares por esas 10 camas. Pero gracias a Dios había 146 para los cubanos, que eran los dueños de esa institución. No es que yo no quisiera que se atendieran extranjeros, el problema es que el proyecto de vida era para los cubanos que no podían pagar, y ningún cubano puede pagar por los servicios de salud, porque todos los cubanos somos pobres. En ese tiempo pude conocer al señor Fidel Castro como creo que nadie lo conoce. Visitaba el centro 3 veces por semana, conversó muchísimo, fui registrando su pensamiento. Y le hice un perfil psicológico que lo tengo guardado para, si me decido antes de que Dios me llame, pues dejarlo para que el mundo sepa cómo es la personalidad del señor en cuestión. El problema fue que me presionaron para que todos los cubanos fueran sacados de allí y el centro se destinara totalmente a extranjeros. Lo que yo consideraba que era una violación absoluta de la ética de mi profesión y sobre todo de mi proyecto de vida. Yo estaba en Cuba únicamente sin aceptar contratos en otros países porque yo quería trabajar para los pobres. Y ese centro era por derecho propio de los enfermos cubanos. Cuando me presionaron mucho, le pregunté al señor Fidel Castro, me dio su palabra de que no iba a pasar nunca, que siempre iba a ser para cubanos, pero al seguir las presiones, sencillamente me di cuenta que era una decisión de alto nivel y finalmente renuncié en el año 1994, lo que significó o conlleva sencillamente que me declararan traidora a la patria y fuera sometida, no sé si ustedes son muy jóvenes, no dieron seguro, me tuvieron 16 años sin salir de Cuba. Quiero decirle a ustedes los jóvenes, este es un mensaje, que yo tenía 50 años cuando renuncié, había entrado con 15 años, mi familia tenía dinero, estaba llena de sueño y en ese momento tenía 50 años, los bolsillos vacíos y llena de heridas realmente. Ustedes saben lo difícil que es que los sueños de adolescente uno sienta que están frustrados. Sin embargo, les puedo asegurar que en toda mi vida adulta yo nunca me había sentido más digna y nunca me había sentido más libre que en el momento que yo renuncié en defensa de los derechos de los enfermos cubanos. La vida sin libertad, la vida sin dignidad, no vale la pena. Por fin, trabajé durante esos 16 años transmitiendo mensajes, no tanto con los medios, aunque se hizo un gran escándalo mundial, ayudado por mi hijo, que estaba ya acá en Argentina. Yo fundamentalmente me dediqué a trabajar con la población, a transmitir valores, porque es el alma del ser humano la que uno tiene que curar si uno quiere que las sociedades cambien. Y acá llegué en el año 2009, llevo 7 años acá, y me he dedicado, ya no quiero hablar en los medios, me llaman pero no quiero hablarle a los jóvenes, he entrado a las cárceles,
Quiero hablarle no de política, quiero hablarle de valores, de los valores que salvan a las sociedades. Y les hablo desde mi vida, desde mi ejemplo de vida, desde los errores que yo cometí cuando era joven y también desde algunos aciertos que tuve. Y ya para finalizar, les quiero dejar algunos mensajes que, como ustedes saben que mi profesión trabaja con el cerebro, quiero que además de los oídos le llegue también por otra vía sensorial, que es la visual. El liderazgo es una condición innata. Uno nace con esa capacidad, que se manifiesta tempranamente, aunque muchas veces los protagonistas no lo sepan. El líder necesita talento, pero en algunos casos el esfuerzo es más importante que el talento. Hay personas que se dan cuenta que tienen limitada su inteligencia y entonces tratan de desarrollarla, pero también necesitan preparación. El líder tiene que ser humilde y decir, tengo que prepararme. Tiene que ser el mejor preparado del grupo humano que dirige. Pero ¿saben qué? Hay muchos libros de liderazgo, yo he leído algunos, pero lean sobre todo los que no escriben teoría por escribir teoría, sino los que se basan en sus propias experiencias. Eso creo que es importante. Hablamos de los pilares de la vida digna. Una es la vocación de servicio. Les vuelvo a repetir, no puede ser un buen líder, por lo menos mi opinión, me pidieron que diera mi opinión, un buen profesional, una persona que no se dedica a servir a los demás y sobre todo una persona que no es una persona honorable, que no es una persona decente, que no es una persona ejemplar. Después que tú seas eso, puedes ser un buen cualquier cosa. Si tú no eres eso, nunca vas a ser un buen nada. Se los digo sinceramente y se los digo desde el conocimiento que tengo del cerebro y de la condición humana. El líder tiene que ser instrumento de paz, de amor y de perdón. Óigame bien, quitarse las alambradas del corazón y tratar de que las personas a las que dirigen hagan lo mismo. Pero sobre todo dirigir con amabilidad. Se puede impartir órdenes y decir verdades sin hacer daño. ¿Por qué? Porque toda verdad es más verdad si se dice con el ejemplo de la propia vida. Y no se pueden olvidar ustedes nunca que la gran paz del mundo se construye con la suma de nuestras pequeñas porciones de paz, de amor y de perdón. Es importante, muy importante para el ser humano, que todos, pero sobre todo los líderes, actuemos de una manera equitativa. O sea, lo más importante, que se honre el mérito y que se usen un poco más los estímulos morales. Es muy importante, sobre todo, en la edad, para todos los seres humanos, pero en la edad en que se están formando las personalidades. Hay que trabajar en equipo, pero yo considero que el equipo es una familia, donde hay que escuchar. A veces los líderes no escuchan, nada más que se oyen a ellos mismos. Escuchar y dignificar a todos los del equipo y a las tareas que realizan. Y hay una cosa que yo hice mucho cuando dirigí ese centro, y yo le llamo dirigencia itinerante. ¿Qué cosa es eso? Recorrer tu ámbito, el ámbito donde tú eres líder. ¿Por qué? Porque un líder no es un burócrata encapsulado en su ego, encerrado en sus oficinas, casi siempre climatizadas, aislados de la realidad. Hay que ir a escuchar, hay que nutrirse también de la sabiduría. Los demás también son sabios. Ustedes no saben cuánto los trabajadores humildes de aquel centro que fue templo y famoso en el mundo me ayudaron a mí a tomar decisiones. No tengo tiempo para contar la anécdota, pero es así, se los puedo asegurar. Hay que amar apasionadamente lo que se hace, apasionadamente, y buscar la excelencia. Para mí la excelencia, como hay algunos conceptos que son los que me gustan, no es ser el mejor, sino ser único. Tratar de buscar un desempeño excepcional en la misión, pero no solamente el líder. El líder tiene que tratar que las personas que dirige también amen lo que hacen. Tiene que crear una mística de trabajo. Aquel centro mío funcionó por la mística que teníamos. El líder tiene que tener como una luz especial en el alma y esa luz dársela a los demás, transmitirle esa luz a los demás. Yo digo a veces que el líder tiene que ser un hombre fuente.
O sea, el que no se cansa de dar, de transmitir valores, de transmitir ejemplos, de transmitir pasión y nunca se queda vacío. Bueno, obviamente, el líder tiene que saber qué quiere hacer, tiene que tener programas y objetivos bien definidos y además con la posibilidad de que sean superables, o sea, de mejorarlo. Más que evaluar, se tiene que autoevaluar su gestión y preguntarle a los demás, no qué tú piensas de mí, sino preguntar inteligentemente. Y mi penúltimo mensaje, el líder tiene que vivir con un plus de vida. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que elegir una vida vivida plenamente, no una vida vegetada. Tiene que apostar, pero mantener la apuesta. Tiene que madurar, pero sin envejecer. Tiene que pertenecer a la raza de los insatisfechos, pero de los insatisfechos que transforman su insatisfacción en la rebeldía que el mundo necesita, que es la que está destinada a crear, a construir, a sumar, a ayudar. No le puede temer al fracaso. No hay mayor fracaso que no hacer precisamente por miedo a fracasar. El ser humano utiliza una capacidad, un porcentaje ínfimo de la capacidad que tiene de voluntad, que es el punto de apoyo con el que podemos levantar el mundo. Se lo digo porque yo vivo a fuerza de voluntad. El líder tiene que hacer que en su equipo se fortalezcan la voluntad y la esperanza. Un buen líder es aquel que es capaz de crear un equipo formado por seres humanos convencidos de que todos podemos vivir con un plus de vida, porque todos los seres humanos podemos sobrepasar al ser humano que somos. Y aquí va realmente mi último mensaje. Les hablé de que busquen paradigmas de líder. Como sé que el auditorio es mayoritariamente argentino, les traje 4 líderes indiscutibles, perdonen que sean del ámbito de la biomedicina, pero es mi ámbito. Allí tienen 4 argentinos, un cubano y una de mis mentoras, la profesora Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina 1986. Busquen, apunten los nombres y busquen para que vean cómo en Argentina hay ejemplos de liderazgos indiscutibles. Esos hombres y esa mujer vivieron para servir, dedicaron sus prodigiosos cerebros a servir, pero además ejercieron un liderazgo como hay que ejercerlo, a puro corazón. No están muertos. ¿Por qué? Porque sus obras están. Yo a veces utilizo una expresión un poco poética. Digo que las obras de esta gente, de estos hombres grandes, de estas mujeres grandes, son como trasplantes de alma que ellos hicieron a desconocidos cada vez que el resultado de sus obras se usa. Y mi mensaje final es de quien siempre ha sido mi paradigma. Para mí es el paradigma de líder indiscutible en el mundo. Hace unas horas la canonizaron. No importa que sea santa, porque hace muchos años que está canonizada en el corazón del mundo. Yo tengo 73 años, tengo problemas de salud. Me duele de manera desgarradora el dolor de mi patria. Pero yo he querido convertir ese dolor en voluntad para seguir luchando. ¿Qué hago? Hablar así a jóvenes en las cárceles, porque yo quiero que la sociedad de mis nietos, que es la sociedad argentina, mis nietos son argentinos, no sea una sociedad enferma. Y porque yo creo que el mundo no necesita tanto de heroísmos excepcionales como del esfuerzo de todos para lograr un universo más habitable. Ustedes verán, y sé que a algunos les ha pasado, que a medida que van desarrollando misiones como esta se desaniman, se encuentran sufrimiento. Entonces, ¿qué yo hago cuando me domina el desaliento o estoy cansada o no me siento bien de salud? Hago mía estas palabras de esta mujer monumental que yo les recomiendo que acepten como propio y con la que termino siempre mis intervenciones. Un señor que las ayudaba, le dijo: madre, yo la voy a seguir ayudando, pero ¿valdrá la pena lo que ustedes hacen en un mundo tan lleno de miseria? Me parece que lo que ustedes hacen es una gotica de agua en el mar. Y él le dijo: a mí también me parece que es una gota de agua en el mar, pero ¿sabe qué? Lo voy a seguir haciendo porque el mundo sería menos habitable si faltara mi misión,
así como el mar sería menos mar si le faltara una gota. Muchísimas gracias por escucharme.